Historias aterradoras en lugares santos no son muy frecuentes. Está de más decir que estos lugares, tales como monasterios e iglesias, se supone que son lugares en los cuales te puedes resguardar tanto del daño de la sociedad como también de entidades malignas, las cuales se supone no pueden entrar a estos lugares. Sin embargo, en esta ocasión te contaré algunas excepciones que tuvieron un giro perturbador y tenebroso sobre entidades malignas que lograron introducirse en estos lugares. Antes de comenzar, le mandaré un fuerte saludo a los miembros del canal, quienes apoyan el contenido mes con mes y son una parte esencial de esta comunidad. Saludos a Gabriela Valencia, Clyde Tom, Mariana Martínez, David Vigil y Esther González. Gracias, criptomaníacos, por ser parte de esta comunidad. No olviden también de escuchar sus relatos favoritos, así como también episodios de Voces de la Cripta, a la hora y el lugar donde ustedes quieran, en la aplicación Spotify y Google Podcast. Y también agradecería mucho si es que pudieran puntuar con 5 estrellas los relatos en la misma aplicación. Eso me ayudaría mucho, criptomaníacos. Ahora sí, sin más por decir, comencemos con el video. La siguiente historia viene por parte de una persona que prefiere mantenerse en el anonimato, debido a que aún se mantiene trabajando para la iglesia, y simplemente nos comparte esta historia en forma de una anécdota para que tomemos conciencia y purifiquemos lugares que hayan sido manchados o hayan sido el hogar de cosas sobrenaturales, como en este caso, que fue un ente maligno, un ente venido desde el mismo infierno. Esta chica argumenta que esto sucedió en el año 2000, cuando ella tenía 20 años y servía como madre en una escuela católica, o también popularmente conocidas como monjas. Esta joven relata que, como en todas las escuelas, había niños desobedientes, como también inquietos, o por lo contrario, también niños aplicados y muy serios. Dice que la conducta de cada niño puede variar mucho, incluso algunos la pueden cambiar a lo largo de los años, aunque claro, este proceso es algo tardado y lleva tiempo, por lo que se sorprendió en gran medida cuando uno de sus alumnos, uno de estos niños problema, cambió abruptamente su comportamiento. Ella lo tenía muy bien ubicado, por lo que los primeros días pensó que se debía tal vez a alguna enfermedad que tenía. Incluso, ella nos cuenta que se acercó varias veces a él para preguntarle si se sentía mal o tal vez tenía algún problema. El niño siempre respondió que no, pero sin embargo, la actitud de este cada vez la hacía pensar más sobre qué pudo haberle sucedido, hasta que un día, antes de darle la salida al recreo, esta monja tomó los trabajos de los niños que llevaban en sus cuadernos, y al hacerlo con este niño, vio algo extraño en la palma de su mano. Sus palmas estaban rojas y parecía tener marcas de lo que serían pequeños rasguños. Al tomar la mano de este niño se resistió, pero a final de cuentas nuestra monja pudo ver que en ambas había como una especie de arañones, que después reconoció como heridas que dejaría una rama. Lo primero que pensó esta monja era que evidentemente el niño había sido castigado por su madre o por su padre,
por hacer algo indebido. Sin embargo, esto no le parecía apropiado, pues las heridas eran muy graves y estaban a simple vista. La monja hizo algo que no se acostumbraba a hacer en esos tiempos, ya que según ella nos explica, la educación que le debe dar a un padre a su hijo en su casa es muy aparte de la escuela. Pero sin embargo, ella quería decirle simplemente a los padres que no fueran tan severos con el niño, pues intuía que esto de algún modo estaba ligado a su cambio tan repentino en su comportamiento. El asombro de nuestra monja fue enorme, pues lo que vio pasar por esa puerta hacia su salón no fue una madre joven, ni tampoco un padre grande y mucho menos fuerte, como ella pensaba en un principio. Era simplemente una pareja de ancianos, quienes se identificaron como los abuelos del niño. Eran personas que difícilmente se movían con un bastón, se veían dóciles y pacíficos. Esta monja no podía creer que una persona en ese estado fuera capaz de proporcionar tales castigos, pues el niño solamente vivía con ellos. La monja les preguntó sobre las marcas del niño en sus palmas, y como se lo esperaba, ambos abuelos no sabían nada al respecto de eso. Ellos no se las habían hecho, lo cual despertó una fuerte incógnita. El niño no pronunciaba palabra, simplemente se quedaba callado ante las preguntas de sus abuelos y la monja. No sabían qué había ocurrido. El niño iba a la casa y de la casa a la escuela, por lo que el momento en el que le habían hecho esas marcas tenía que ser en uno de esos dos lugares. Al día siguiente, esta madre relata que dio inicio con lo que sería su peor pesadilla, la experiencia más aterradora y demoníaca que ha tenido en toda su vida. La monja empezó a indagar más acerca de este niño, con ayuda de los que solían ser sus amigos. Gracias a estos, pudo saber que el comportamiento era más allá de solamente ser callado en el salón, sobre todo durante los recesos. La monja nos explica lo siguiente: se apartaba de todos los demás y se encerraba en lo que nosotros llamábamos un sagrario. No era el de la iglesia, sino otro, que se encontraba abandonado, por así decirlo. Este sagrario había sido usado en décadas anteriores, pero por diferentes motivos ahora era usado como un salón donde se encontraban varias figuras de santos que habían sufrido deterioro, se encontraban rotas o habían sido reemplazadas en la iglesia. Este niño se mantenía dentro de este sagrario por largo tiempo, y después al salir, se veía como desorientado. Obviamente al seguirlo, entré al sagrario poco antes de que él saliera. Cuando iba saliendo, recuerdo muy bien que me dijo que a la Virgen no le gustaba que estuviera en ese sitio. Yo traté de detenerlo, pero se jaloneó y se fue de mis manos. Tenía pensado seguirlo, pero sentí una intuición. Algo me decía que tenía que entrar en ese sagrario. Sentí una atmósfera asfixiante. Era como si de pronto todo el ruido de afuera y la luz del sol desaparecieran. En el centro del sagrario, rodeada de todas las figuras, se encontraba una virgen. Esta estaba totalmente blanca y parte de su cabeza se encontraba carcomida. Al acercarme, me persigné como de costumbre, pues si bien ese lugar no se había usado en años, a final de cuentas se trataba de un sagrario. Al momento de hacerlo, escuché una voz. Era una voz extraña, como la de un anciano, pero a la vez también burlona. Esta voz provenía de aquella virgen. En ese momento,
Me arrodillé en uno de los reclinatorios que había y comencé a rezar, pero extrañamente no podía completar mis oraciones. Simplemente tartamudeaba o se me olvidaba de la nada. Dentro de mi cabeza solo podía escuchar el llanto de un niño. Eso era en todo lo que pensaba y me imaginaba. Mientras que en algunos minutos, aquella risa, que puedo decir era totalmente maníaca, se escuchaba de repente provenir de aquella estatua. No pude quedarme en ese sitio más tiempo. Tuve que salir de él, que debo admitir era movida por el miedo absoluto que sentía. Aquel día hablé de nuevo con los niños. Ellos me platicaron que habían entrado en ese sagrario hace algunas semanas atrás. Se encontraban en receso y por lo tanto querían un lugar privado en el cual hablar a gusto según ellos, pero decidieron marcharse cuando, al igual que yo, empezaron a escuchar estas carcajadas viniendo de aquella virgen. Tres de estos niños salieron. Los únicos que se quedaron fueron dos, y uno de ellos era el que tenía este extraño comportamiento y las marcas. Era más que obvio que él no diría nada, por lo que lo único que me quedaba era ir con el otro niño. Al día siguiente, este niño me dijo que la estatua de esa virgen les hablaba. Menciona que en un principio la virgen les decía cosas buenas y personales de cada uno. Les pedía favores, los cuales eran fáciles de hacer, como llevar una rosa, rezar unas oraciones, traerle objetos como cruces y demás cosas. Pero conforme pasaron los días, lo que les iba pidiendo esta virgen fue tornando cada vez en cosas más oscuras y bizarras. El punto de inflexión y cuando este niño dejó de ir a ver a esta virgen fue cuando les pidió que llevaran una de las ardillas que acostumbraban comer en el jardín y que en su mayoría se dejaban agarrar por los niños para quitarle la vida enfrente de ella, dentro del sagrario. Antes de irse, recibieron de nuevo instrucciones, pero esta vez la agresión iba a ser a uno de sus compañeros. Para este momento, este niño tuvo la duda de que si en realidad, sobre si lo que les hablaba era un ángel, como este se había presentado. Este niño explica que no se presentó más ante esa virgen, pero sin embargo, el otro sí lo hizo. Y al no cumplir la tarea, recibió un castigo, y eran las marcas en las palmas de sus manos que yo había visto el otro día. Tomé la decisión de decirle todo lo que estaba sucediendo al arzobispo, y al llevarlo al sagrario, me relató otro acontecimiento que había sucedido con esa misma estatua. Aquella figura ya había provocado horrores, pero durante la noche, él y otros educadores y veladores de la instalación habían visto por los pasillos a lo que parecía ser una mujer con velo blanco, la cual siempre terminaba de verse en el sitio donde esa virgen reposaba, que era en la entrada de uno de los salones. Se tomó la decisión de mover a aquella virgen hacia una bodega, en la cual no pudiera dar problemas, por así decirlo. Pero esto no hizo otra cosa sino molestar a la entidad diabólica que ahí habitaba. De pronto, se empezaron a ver sombras. Se comenzaron a romper espejos, vidrios, cuando alguien se encontraba cerca de estos, con el riesgo de lastimarse, y extraños accidentes, como caídas por las escaleras, puertas cerrándose de golpe y con fuerza, lastimando de esa manera
Los dedos y los brazos de los docentes hacían que varios tuvieran miedo al caer la noche. Pero todo empeoró cuando uno de los veladores escuchó el llanto, el grito de auxilio de un niño, provenir de aquella bodega. Reconoció la voz y dijo que era la de su hijo. Desesperado, pidió ayuda para abrir la puerta. Al abrirla, los gritos cesaron y solamente vieron a la estatua en otra pose muy diferente a la que ellos recordaban que tenía. Se tomó la decisión de bendecir el lugar y cerrar definitivamente esa bodega. La estatua desapareció sin más. El arzobispo relata que simplemente abrieron la bodega un par de semanas después para bendecir nuevamente el lugar, y ésta había desaparecido. No se volvió a ver en toda la escuela hasta que se volvió a encontrar aquel día dentro del sagrario. Todos tuvimos que intervenir en este asunto y por lo tanto, la estatua fue retirada de forma permanente de la escuela. La actitud del niño, el cual fue afectado, fue mejorando progresivamente. Sin embargo, de repente hay estudiantes que dicen ver la estatua de una virgen moviéndose cerca de ese mismo sagrario, con las mismas características. Discretamente se ha buscado de nuevo esta estatua en repetidas ocasiones, pero no se ha encontrado. Tememos que algún día vuelva a aparecer y manipule a los niños, porque se disfraza de una imagen celestial para que confíen en ella, para después mostrar su verdadera cara, la de una entidad maligna. Este fue mi relato, basado en una experiencia que tiene poco más de 20 años. Gracias por permitirme compartirla. Esto me ocurrió mientras estaba en la iglesia. Yo un cierto tiempo de mi niñez estuve desempeñándome como monaguillo en una capilla que estaba cerca de mi localidad. Estaba en todas las misas de la tarde y aproximadamente salía a las 9:30 después de quitarme el vestuario. Hubo 2 ocasiones en las que por cuestiones de la iglesia me vi en la necesidad de salir algo más tarde. Una de ellas fue el Día de la Virgen, en la que hacemos una pequeña celebración con fuegos artificiales y un convivio a las afueras de la iglesia. Ese día todo esto se llevaba a cabo de pasadas de la medianoche. En aquella ocasión, yo me adentré en la iglesia. Llevaba las copas de vino para ponerlas a un lado del altar. Eran pasadas de la 1 de la mañana, cuando vi que un hombre se encontraba sentado enfrente del confesionario. Se notaba que era un hombre mayor pero corpulento. Llevaba una barba larga, que se podía ver por la luz de las veladoras. Era completamente calvo, y por la forma en que estaba, yo pensé que quería confesarse o algo por el estilo. Así que después de salir le comenté esto a una de las madres que se encontraba cerca, para que ella le explicara el horario de las confesiones. A los pocos minutos, ella me llamó y me dijo que no había nadie dentro de la iglesia. No le presté importancia a esto, pues pensé que simplemente se había salido de la iglesia por otra puerta cuando le fui a avisar a la madre. Pero cuando volví a entrar, esta vez para dejar las cruces, volví a ver al mismo hombre, en la misma posición, de frente al mismo confesionario, como si nunca se hubiera movido de este. Me decidí a acercar, ya que no le veía nada de malo al hombre, al menos no en lo que mi vista alcanzaba a verlo. Cuando estuve de frente a este hombre,
Noté que estaba rezando, o al menos era lo que creía, ya que no lograba comprender lo que decía. No reconocía sus oraciones, y créanme que siendo monaguillo, me sabía todas las que existían. Tenía su mirada apuntando hacia el suelo, por lo que no podía ver muy bien su cara. Además, sostenía algo en sus manos, un objeto el cual apretaba con mucha fuerza. Cuando le pregunté si quería hablar con el padre, él simplemente exhaló fuertemente y comenzó a temblar. Me empecé a poner nervioso. Cuando puse más atención en sus manos, me di cuenta que de estas estaba escurriendo un líquido que caía al piso. Cuando bajé la mirada, pude ver claramente que se trataba de sangre. El hombre empezó a llorar. En ese momento supe que estaba presionando tan fuerte el colgante que traía en sus manos, hasta el punto que se estaba haciendo daño. Pensé de inmediato que se trataba de una persona deprimida o con algún problema mental, ya que alguien en sus 5 sentidos no haría eso. Salí de inmediato de la iglesia corriendo. Llegué hasta el padre y le platiqué todo muy alarmado. Algunos me escucharon y se metieron junto con nosotros. Cuando llegamos al lugar, ya no se encontraba nadie. Y dentro del confesionario estaba una cruz cubierta con sangre. El padre reconoció la cruz como una de los hombres que había sido velado hace apenas un día. Me dijo que lo más probable es que la cruz se hubiera caído cuando movieron el ataúd. En cuanto al hombre que había visto, el padre me explicó que existen ciertas cosas que suceden cuando uno fallece. Él me dijo que algunas almas no van al cielo o al infierno, sino al purgatorio, y que éstas algunas veces se aferran tanto a la vida que andan errantes en sus primeros días, pidiendo perdón, aunque no es del todo normal que se presenten en la iglesia. Recuerdo que ese día, algunos de nosotros oramos por el descanso de esta persona y rociaron agua bendita en las esquinas de la capilla. Jamás volví a ver algo igual. Simplemente sigo orando por el descanso de esas almas que no logran encontrar la luz al final del camino.